Desde que apareció CSS3, surgieron dos conceptos que revolucionaron la manera de maquetar una página web. Son Flexbox y Grid. Cada uno de ellos pensado para distribuir los elementos en la página web de una manera diferente. En este vídeo te voy a contar cuáles son las diferencias entre uno y otro. Soy Laura Folgado y esto es Garage Code Pills. En primer lugar hay que entender la diferencia entre los ejes en Flex y en Grid. En Flex tenemos un eje principal y un eje transversal. El eje principal puede ser horizontal o vertical inicialmente y luego el otro sería el eje transversal. En primer lugar distribuimos los elementos en ese eje transversal y secundariamente trabajamos en el eje transversal. Mientras que en Grid trabajamos de manera bidireccional. Es tan importante el eje vertical como el eje horizontal. Por otro lado, hay que tener en cuenta la importancia de utilizar Flex y Grid para contenido y para layout. Flex está más pensado para distribuir contenidos. De hecho, podemos utilizar Flex en una pequeña parte. Es habitual utilizar Flex en una pequeña parte de nuestra página web. Mientras que Grid se utiliza más de manera global. Solemos trabajar con él cuando queremos distribuir los elementos de toda una pantalla de manera especial. Como podemos ver aquí. En este ejemplo estamos trabajando con Grid Template Areas que nos permite poner nombre a cada uno de los elementos que tiene nuestra pantalla. Otra de las particularidades que tiene Flex es que el dimensionamiento es bastante automático. Con Flex podemos decir que queremos que se distribuyan los elementos en la pantalla y a medida que vamos añadiéndolos, ellos se van colocando automáticamente. Mientras que Grid es un poquito más rígido en ese aspecto y tenemos que especificar explícitamente cómo queremos que sean cada una de las columnas o filas. Otra de las particularidades que tiene Flex es su flexibilidad. De hecho, hay dos reglas que son Flex Grow y Flex Shrink que nos permiten indicar cómo queremos que crezcan o disminuyan los elementos en la pantalla en función de cómo se va aumentando o disminuyendo su tamaño. Mientras que en Grid es un poquito más rígido y sí que podríamos indicar cómo queremos que se distribuyan los elementos en la pantalla de manera más o menos flexible, utilizando bien porcentajes o bien fracciones, pero no es tan flexible como podría ser en el caso de Flex. Tanto Flex como Grid tienen la posibilidad de decidir cómo queremos alinear elementos independientes. Por ejemplo, en este caso tenemos un elemento que le hemos puesto una clase FlexCenter y nos permite indicar exactamente cómo queremos que se alineen ese elemento, cómo queremos que se justifique su contenido, etc. Mientras que en Grid tenemos la posibilidad de decir exactamente en qué parte de la rejilla queremos que se coloque un elemento concreto. Es más, incluso en Grid podríamos decir que no queremos que haya ningún elemento en la rejilla más que en una posición en concreto. Flexbox tiene una propiedad que se llama Wrap o no wrap, que nos permite que los elementos se envuelvan o pasen a la parte de abajo de una fila en caso de que ésta haya llegado a su límite, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera podemos indicarlo? Bueno, pues simplemente escribiendo flex wrap. Si por ejemplo tenemos una pantalla donde hay 3 elementos y queremos meter un cuarto pero no entra en esa fila, al indicar flex wrap ese elemento va a pasar a la fila siguiente. Mientras que en caso de Grid lo que podemos hacer es distribuir los elementos utilizando la función por ejemplo repeat y fracciones, y esto nos permite que los elementos a medida que se van creando se vayan colocando en una rejilla y cuando llegue a su límite pues pasen también a la parte de abajo, pero en este caso en lugar de esperar a que se llegue ese límite y bajen, aquí estamos diciendo explícitamente que queremos que haya 3 elementos del mismo tamaño en cada fila. Tanto Flex como Grid nos permiten indicar cómo queremos que sea el espacio que separa filas y columnas. En el caso de Flex tenemos la opción de utilizar Gap, mientras que en el caso de Grid podemos también utilizar la opción Grid Gap. Tanto en uno como en otro podemos especificar un poco más indicando si queremos que ese espacio sea entre filas o entre columnas. Como ya hemos visto a lo largo de las 7 características anteriores, Flex es un poquito más simple que Grid. De hecho, Flex se suele utilizar para distribuir elementos en un contenedor, mientras que Grid está más pensado para distribuir elementos en todo un layout. De hecho, si os fijáis aquí, estamos trabajando con una estructura un poco más compleja que la que nos podríamos encontrar en Flex. En cualquiera de los dos casos, recordad que podemos combinar Flex y Grid. Por ejemplo, podríamos crear una estructura compleja con una rejilla y dentro de alguno de los elementos de esa rejilla distribuirlos como Flexbox. Incluso podríamos crear un elemento Flex dentro de otro elemento Flex o un elemento Grid dentro del elemento Grid. Las posibilidades son infinitas. En cualquier caso, te animo a que veas los vídeos de Flexbox y Grid que podéis encontrar en Garage Code Pills. Nos vemos dentro. ¡Hasta luego!